Hola a todos, en este video aprenderemos a realizar una actualización masiva de precios utilizando el DTW, que sería el Data Transfer Workbench, en SAP Business One, específicamente en las listas de precios. Primero vamos a descargar el archivo con los precios que deseamos modificar. Segundo, vamos y abrimos el Excel. De ahí nos vamos a abrir la ventana de archivo, abrir, examinar. Selecciona las dos plantillas, por ejemplo, archivos TXT, llamadas cambio claves y cambio lista. Haz clic en siguiente, siguiente y finalizar. En la plantilla cambio claves encontrarás dos opciones: Record Key, que es la clave de registro, y Item Código, que es el código del objeto. Completa las numeraciones de las líneas en orden consecutivo para cada producto en Record Key y coloca el código del producto que deseas cambiar en Item Code. En la plantilla cambio de lista encontrarás tres opciones: Record Key, que sería clave de registro, Line Num, que sería número de línea, y Currency, que sería la divisa o moneda. Completa la numeración de las líneas en orden consecutivo para cada producto en Record Key. Asigna el número de la línea correspondiente a la lista de precios en Line Num y selecciona el tipo de divisa o moneda en Currency. Abre SAP o el escritorio remoto donde se encuentre SAP y coloca las dos plantillas en el escritorio. Abre el Data Transfer con permisos de administrador . Ingresa tu usuario y contraseña y una vez dentro, haz clic en el botón Importar y luego en el botón Next. Elige la opción Master Data y selecciona Next. Selecciona la opción Update Existing Data. Marca la casilla Inventory, selecciona Item Master Data y verifica que el Select File Type esté en la opción TXT, en Tab Delimited. Selecciona los objetos de negocios principales o secundarios que deseas importar, pues marca la casilla de la plantilla Cambio Claves en Items y la casilla de la plantilla Cambio Lista en Item Price. Haz clic en siguiente y verás el mapa de los campos de objeto en el panel izquierdo. Selecciona Item Price para cargar todos los archivos de mapeo. Verifica que todos los datos sean correctos y haz clic en siguiente. Deja seleccionada la opción para ignorar si hay más de 10 errores de validación y haz clic en siguiente y luego en importar para iniciar el proceso de cambio de precios. Al finalizar aparecerá otro panel de control que mostrará el número de actualizaciones realizadas. Si la modificación se completó correctamente aparecerá en color verde y haz clic en cerrar. Para verificar que los precios se hayan cambiado correctamente, sigue estos pasos: ve a módulos, inventario, datos maestros de artículo, ingresa el código del artículo que deseas verificar. Si necesitas verificar otro artículo, haz clic en el botón de los binoculares y proporciona el código del artículo y verifica los datos. Y eso es todo. Ahora sabes cómo realizar cambios de precios masivos utilizando Data Transfer en SAP Business One. Recuerda que si tienes alguna pregunta o necesitas más detalles, déjame un comentario. No olvides suscribirte al canal para más videos relacionados con SAP y tecnología. Hasta la próxima.